Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Que hoy no estoy cantando. Gloria a Dios por eso. No, pero qué bueno es tener este privilegio de exponer la palabra de Dios y poder compartirla con ustedes. Hoy vamos a reflexionar en algo que nuestro amado pastor había expuesto el domingo pasado. Vamos a seguir celebrando lo que es la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y antes de empezar con todo eso, vamos a ir exponiendo ciertos criterios que nosotros podemos utilizar para poder evaluar lo que la resurrección es en sentido histórico. ¿Okay? So que antes de exponer la palabra, quiero que se pongan de pie para poder orar y que el Señor nos otorgue por medio de su Espíritu Santo esa gracia de poder exponer su palabra y poder estar bien atentos y que Él nos pueda hablar por medio de ella a todos, no solamente a ustedes, sino también a mí. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, a ti te doy toda la gloria, a ti te doy toda la honra. En estos momentos me has dado el privilegio de yo poder exponer tu palabra, Señor amado. Yo te ruego por aquellos que están escuchando, al igual que aquellos que están aquí, Señor amado, que tú, Señor, les abras sus corazones para poder escuchar la verdad de tu palabra y que esto sea un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza y un mensaje, Padre Celestial, de confirmación de que tú eres Rey y que tú sigues reinando y que vamos a seguir celebrando tu victoria que tú diste no solamente en la cruz, sino dejando una tumba vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, verso del 3 al 8. Vamos a leer un poquito más después. Pero vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versos del 3 al 8. Y si lo tienen, diga un fuerte amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las... y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las... y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y dice así el apóstol Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Se pueden sentar. La idea que quiero exponer hoy es la veracidad de la resurrección. Que la resurrección es un evento que fue histórico y real. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verificar este tipo de eventos históricos que pasaron en la antigüedad y no tenemos cámaras, no tenemos videos, no tenemos un documental donde se ven las imágenes y vemos gente hablando de cuál fue su experiencia? La historia antigua, ¿verdad? Se puede investigar por lo que se llama una prueba historiográfica. Esa es la filosofía que estudia la historia, especialmente la historia antigua. Esto hace que pongamos la resurrección bajo el mismo examen que otros eventos de la antigüedad, y esta prueba involucra ciertos criterios. Primero, uno de los criterios son los testimonios orales y escritos. El segundo, el lapso de tiempo que hay entre los acontecimientos y los reportes escritos, en este caso los manuscritos. Y las pruebas arqueológicas y tangibles, si los eventos, ¿verdad?, están describiendo un lugar en la historia de donde se llevó a cabo.
Esto es lo que todo historiador hace, independientemente cuál sea su cosmovisión o su perspectiva. La resurrección, ¿verdad? Cumple todos estos criterios y vamos a ir poco a poco desarrollando cómo la resurrección evidencia todos estos criterios. Utilizando estos criterios podemos corroborar estos eventos históricos y personajes que la gente da por hecho su existencia. Por ejemplo, Alejandro el Grande. La primera biografía de Alejandro el Grande fue en el primer siglo antes de Cristo, unos 250 años después de su muerte. O sea que entre los acontecimientos cuando él murió, se vino a escribir de él 250 años después. La otra biografía confiable es la de Plutarco a finales del siglo después de Cristo. 400 años después de su muerte. Básicamente, la muerte fue aquí. La primera biografía fue aquí, vamos a suponer. La otra fue acá. ¿Ok? Julio César, en las guerras de las Galias de César, básicamente ocurrió en el 58-50 antes de Cristo. Hay solamente 9 copias reportadas en el 950 después de Cristo. El intervalo, casi 1000 años. El evento fue aquí. Acá abajo fueron los primeros reportes. Mucho tiempo para que se desarrollaran muchas cosas. Ahora, el Nuevo Testamento. Quiero que tengan en mente de que a pesar de que nosotros tomamos el Nuevo Testamento como la inspirada palabra de Dios e inefable, son fuentes independientes. Y ya mismo voy a explicarles qué es eso. Pero para que tengan una idea, el Nuevo Testamento tiene más de 20,000 copias. Repito, más de 20,000 copias. Mientras más copias hay, más fácil se hace reconstruir un documento original. 20,000 copias. Para ser exacto, 24,970 copias. Eso fue, la mayoría de las copias se desarrollaron 130 después de Cristo. El intervalo, menos de 100 años, aproximadamente 30 a 80 años. El evento fue aquí. Aquí están los testimonios. Esos son solamente los testimonios escritos. Nosotros hoy tenemos un credo que es más temprano. Y si tienen alguna duda de que estos eventos no ocurrieron, yo les voy a citar a alguien que básicamente era enemigo de la fe porque era alguien del lado de los judíos. Se llama Josefo, un historiador judío y romano. Dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue hacedor de milagros impactantes y un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él muchos judíos y muchos gentiles además. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, es decir, el Sanedrín judío, lo había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no la abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta el día de hoy. Josefo era contemporáneo con todos estos eventos. No era cristiano, pero un historiador. Y eso fue lo que reportó. Básicamente está reportando de que los discípulos estaban ya predicando la resurrección y todos estos eventos días después de que el Señor ascendió a los cielos. Ahora, si los historiadores toman estas biografías de Julio César, de Alejandro el Grande, toda la historia antigua, la dan por cierto, pues no hay problema en tomar el Nuevo Testamento también como biografías grecorromanas, que son el estilo en que se escribieron, es la literatura que son el Nuevo Testamento, o por lo menos los evangelios. En contraste de las campañas militares de Julio César y Alejandro, la resurrección de Jesús tiene más fuentes independientes de primera y segunda mano, o sea, testigos oculares, testimonios orales y escritos, un sinnúmero de copias
Y todos estos testigos estaban presentes cuando estas copias estaban circulando. El Nuevo Testamento es una colección de fuentes independientes sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es una colección de credos, tradiciones orales, de 2 a 100 años después de los acontecimientos de nuestro Señor. O sea, que históricamente hablando, la resurrección es más que evidente. Ahora, vamos al pasaje. Pablo se está refiriendo a la resurrección, porque había un cierto tipo de confusión de cómo ese tipo de esa resurrección se iba a llevar a cabo. Pablo está defendiendo la resurrección y sus implicaciones apelando a un credo que estuvo en circulación 2 a 5 años después de los acontecimientos de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Si ustedes pueden ver, dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Básicamente, yo les estoy enseñando a ustedes lo que nuestros hermanos siempre han dicho. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y luego menciona una lista de testigos. El pasaje está considerado como un credo pre-paulino. Es decir, ya estaba siendo utilizado para evangelizar y ya estaba siendo parte de una de las maneras en que se enseñaba la verdad del cristianismo en el momento después de que el Señor ascendió a los cielos luego de su resurrección. O sea que ya ellos estaban predicando la verdad. Ya ellos estaban predicando algo que era obvio. El pasaje, como dije anteriormente, es un credo prepaulino con las bases del cristianismo resumidas. Y esto era porque utilizaban credos, porque eran como himnos. O sea que esto era no solamente algo que ellos recitaban, sino cantaban. ¿Por qué? Porque partiendo de una tradición judía, como la gran mayoría de ellos, los judíos eran excelentes en la memorización y en la repetición. ¿Por qué? Porque el Señor se los había ordenado en Deuteronomio. Vas a recordar estas palabras. Y todos los días ellos tenían ciertas oraciones. Y como mucha gente no sabía leer ni escribir, muchos de ellos no tenían esos recursos, pues procedían a enseñarle a la gente por medio de la repetición. Y ahí es que este pasaje entra en juego. Básicamente, Pablo le está enseñando el testimonio oral, la tradición oral que ellos tenían para ellos poder evangelizar a otras personas en ese tiempo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era su mensaje evangelístico. En Corintios, partiendo de una premisa, partiendo de una cosmovisión que eran griegos, la filosofía era rica, ellos no creían en este tipo de resurrección por el hecho de que eso significaba para ellos que tú decirme a mí de que yo voy a volver a mi propia prisión, a mi propio cuerpo, eso es como decirle a ellos, vas para el infierno. Vas para el infierno. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el cuerpo era malo y que el alma era buena, por lo tanto, si morían, escapaban de esta realidad. El cristianismo fue contracultura diciéndoles, no. Jesucristo resucitó en cuerpo. Su resurrección fue corporal y su cuerpo ahora está en otra dimensión. Es física porque él comió con los discípulos luego de resucitar. Lo tocaron, pero era un cuerpo completamente glorificado. No se comprende cómo es, pero sí es un cuerpo que se podía tocar. Y ellos dijeron, no, la resurrección, tras que fue evidente, es corporal. Y les quita esa idea de que el cuerpo era malo y de que nosotros vamos a tener cuerpos no corrompidos eventualmente. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Esa es la esperanza. Ahora, ¿por qué la resurrección es evidente? Primero, la resurrección es evidente por el testimonio de la Escritura. Cada vez que vemos el principio, dice
por medio de las Escrituras. Hay algunas profecías que hablan de la muerte y resurrección de Jesús. Isaías 53 es una de ellas, el Salmo 22 y Oseas 6:2. Les voy a citar Oseas 6:2. Dice así: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Eso se escribió siglos antes de todos estos eventos. El Señor es dueño de la historia y siempre está presente. Amén. Vamos primero a lo que el apóstol Pablo dice en este credo, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál fue la muerte? Muerte por crucifixión. Los romanos eran verdugos profesionales. Ellos no, si iban a ejecutar a alguien porque el Estado se los dijo, ellos no podían dejar a nadie vivo. Y ellos eran muy buenos asesinando gente. Los golpes, la corona de espinas, los azotes, el cargar la cruz por la ciudad y ser clavado en un madero, eso empeora todo. Jesús murió asfixiado al estar horas colgado, con los brazos extendidos, causando que los pulmones se llenaran de líquido y colapsaran. Hubo un infarto. No hay duda de que Jesucristo murió por crucifixión. ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Dice, ciertamente, dice Isaías 53:4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice después, angustiado Él, verso 7, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Esos fueron 6 siglos antes de que todo este evento ocurriera. El Señor sigue siendo dueño de nuestra historia. Otro evento histórico que también dice que Jesucristo resucitó: la tumba vacía. Dice en Isaías 9:53, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿A dónde fueron para pedir el cuerpo? Fueron a Pilato. Fueron a la gente, a los gentiles que lo crucificaron. Con los impíos se dispuso su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, parte del Sanedrín judío, ofreció su tumba para poner a Jesús. Era un hombre que era parte de la aristocracia judía. Era del Sanedrín judío. Eran básicamente los que gobernaban en términos religiosos y sociales a todos los judíos en ese tiempo, en Jerusalén. Y la tumba es geográficamente visible, especialmente para ese tiempo donde todo el mundo sabe qué está pasando, nada es privado. La tumba era fácil de corroborar porque estaba ahí, estaba en Jerusalén. Que los discípulos se robaron el cuerpo. Estás afirmando que la tumba está vacía. Y si ellos se habían robado el cuerpo, eso era imposible, porque había gente, habían soldados guardando la tumba. Y otra cosa, ¿por qué ellos van a inventarse algo sabiendo de que la gente puede ir ahí y verificar si la tumba está vacía o no? Eso es lo primero que dicen sobre la tumba vacía, ¿no? Que se lo inventaron, no, que los discípulos se robaron el cuerpo. Estás afirmando que la tumba está vacía. Y estás afirmando de que ellos no tenían ninguna necesidad de mentir. ¿Por qué? Porque la tumba estaba en Jerusalén y ellos estaban predicando en Jerusalén. No hay duda de eso. Dice también que estos 3 eventos son eventos históricos que apuntan a la resurrección. Pero sobre todo, hermanos, apuntan a la realidad de nuestra redención. Apuntan a la realidad de que todos estos eventos fueron predichos por Dios y fueron ordenados por Dios para la redención y libertad de nuestros pecados y poder tener una vida eterna
juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Amén. Segundo, ¿por qué la resurrección es evidente? Su aparición a los discípulos emocional y moralmente derrotados. Dice en el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Estos discípulos tenían una concepción diferente de lo que era el Mesías. Ellos no estaban pensando en que el Mesías iba a ser humillado y ejecutado en un madero como el peor de los criminales. ¿Cómo sabemos esto? Pues cuando Jesucristo fue a ser arrestado, lo que hizo Pedro. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que fueron a arrestar a Jesús. Básicamente, él pensaba de que era una rebelión totalmente social y política. Y eso no era lo que Jesús les estaba enseñando, pero aún no podían entender. Esperaban un líder político con poder militar para derrotar a Roma y que ese Mesías estableciera el reino de Israel que estuvo prometido durante siglos. Estos mismos discípulos que pensaban de esta manera reportaron a Jesús resucitado. La proclamación de ellos fue radicalmente enfocada en la resurrección. Otra cosmovisión que cambió fue la resurrección de los final de los tiempos, a la resurrección de una persona en la historia. Los discípulos, como todos los judíos de ese tiempo y durante siglos, pensaban de que sí iba a haber una resurrección, pero que solamente iba a pasar al final de los tiempos, el día del Señor. Pero de repente ven que un hombre que fue ejecutado, que hizo milagros asombrosos, que afirmó ser Dios, que afirmó ser el Mesías, es ejecutado. Al tercer día resucita y se les aparece, come con ellos, habla con ellos y está durante 40 días con ellos, explicando todas esas cosas que ellos iban de predicar al resto del mundo. Ellos no pensaban que eso iba a pasar. Cuando la tumba estaba vacía y Pedro va allá a verificar la tumba cuando le dijeron, él todavía no creía que eso era posible. Ellos no esperaban este tipo de evento. Algo tuvo que pasar para que ellos de repente estuviesen diciendo, Él resucitó y a mí no me importa que tú me mates, a mí no me importa que tú me latigues, ni nada por el estilo. Cristo resucitó y yo voy a dar mi vida por eso. Pedro, Cefas, pasó de negarlo y maldecirlo a luego predicarlo y morir una muerte bastante humillante. ¿Por qué? Porque él no iba a decir que Jesús no resucitó. Él no iba a cambiar su mensaje. ¿Qué fue lo que radicalmente cambió la vida de estos discípulos? Que de un día que estaban escondidos, emocionalmente derrotados, a que de repente estuviesen saliendo y predicando, y para poder tratar de callarlos tenían o ejecutarlos o castigarlos o encarcelarlos. La vida de ellos no fue fácil, pero no puedes negar algo que es verdad. Luego se aparecieron más de 500 hermanos, que algunos estaban vivos. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él dice, si ustedes no me creen, vayan a todos estos hermanos y vayan a las familias de ellos también. Cuando un caso tiene un testigo es fuerte, pero si tiene 500, y no estamos contando a las mujeres, porque aquí 500 solamente está contando a los varones que estaban ahí, que estaban representando a su familia. Aquí había más de 500. La resurrección tuvo testigos oculares y fueron reportados por más de 5 fuentes independientes, alrededor de 24 meses, 80 años. Los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas de Pablo y el resto de los apóstoles, y escrito por los padres de la iglesia. No hay un evento histórico más
evidenciado que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, estos hermanos se quedaron predicando en Jerusalén, en el lugar de los hechos. Si iban a mentir o iban a crear una conspiración, yo dudo que ellos se hubiesen quedado en el sitio donde la gente podría ir y desmentirlo. Se quedaron en el lugar de los hechos, donde la tumba estaba vacía, donde la gente podía ir y verificar si lo que ellos estaban diciendo era cierto. ¿Por qué? Porque era una realidad en ese momento y es una realidad hoy. Cristo está vivo, Cristo está reinando, Cristo está en el trono y seguirá reinando por los siglos de los siglos para siempre. Hermano, nadie pone su vida en riesgo por algo que puede ser corroborado. Nadie pone su vida, nadie muere sabiendo que esa mentira es mentira. Tú no das tu vida por algo que tú sabes que es falso. No, que los musulmanes son mártires también. No. Una cosa es tú dar tu vida de manera pasiva, vivir una vida en amor a los enemigos, a tú herir a otros que son tus enemigos con una idea falsa de tu propia religión. Uno es fatalismo, la otra es martirio. El Islam no hay martirio. Bien diferente. No es lo mismo. Que tengan eso claro, hermanos. El martirio de nuestros hermanos al pasar de la historia siempre ha sido porque han hecho lo que el Señor les mandó: amar al prójimo, amar al enemigo, servirle, y aún así lo ejecutan. ¿Por qué? Porque nadie pone su vida por una mentira sabiendo que es mentira. La resurrección es cierta, es verdad. Los discípulos alucinaron. No hay nada en la historia de lo que es la psiquiatría y psicología que apunte a una alucinación colectiva. En especial si las apariciones fueron en diferentes tiempos, con diferentes personas. No, la alucinación no se hace colectiva. Y más cuando esas personas tuvieron ese evento personal con él, lo tocaron, comieron con él, hablaron con él. Yo no tengo ningún tipo de duda de que todos esos discípulos, lo abrazaron. Él estuvo 40 días con ellos. Otra cosa, la gente alucina con cosas que usualmente están esperando. Ellos no estaban esperando un Mesías que resucitara luego de morir, especialmente si fue crucificado. Eso no era lo que estaba en su mente. Y en su mente religiosa, no había persona más religiosa que un judío. La resurrección fue un evento tan grande que hizo que ellos cambiaran ese pensar de que Jesús iba a resucitar a lo último. No, Él resucitó ahora. Y porque Él resucitó, ahora sabemos que la resurrección es cierta y tenemos esperanza para una vida eterna. La gente no alucina con cosas que no esperan. Eso está probado. Que la alucinación no explica las apariciones. Las alucinaciones no explican la tumba vacía. Si ellos estaban alucinando, ¿por qué no fueron allá a la tumba y sacarle el cuerpo? Mira, el cuerpo está ahí, ellos están locos. No. Jaque mate ateos, como dice el meme. No. Otra cosa. Si ellos estaban alucinando, no se hubiesen dado cuenta cómo alguien puede alucinar por 40 días corridos. O sea, juntos, todo el mundo alucinando a la misma vez por 40 días corridos. ¿Alguien no se hubiese dado cuenta que estaba pasando algo con ellos?
No estoy hablando de que le consiguiera un psiquiatra o un psicólogo. No estoy hablando de eso porque eso no había en ese momento. Pero alguien tuvo que reportar que esta gente estaba loca. Estaban locos, pero por la verdad. Estas teorías, la alucinación y que se robó el cuerpo, este credo apunta a algo bien importante también. Y la tercera razón por la cual la resurrección es evidente es porque se le apareció al escéptico y al enemigo de la fe. ¿Quién es el escéptico? Verso 7. Y después apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Jacobo, Santiago, hermano de Jesús. Tildó a su hermano de hereje, loco y anatema. ¿Cómo? En todos cuando ustedes leen los evangelios, sus hermanos siempre fueron apáticos a él. Hubo un momento que lo querían apedrear por estar diciendo que él era el Mesías y porque él era la ley de Moisés personificada. Según Josefo, Jacobo, alias Santiago, era un judío bastante devoto y se le llamaba el justo. Por lo tanto, él creía fielmente en lo que todos los judíos creían, un líder político militar y que la resurrección se da al final de los tiempos. ¿Ustedes se imaginan que ustedes tienen un hermano mayor que está haciendo unas afirmaciones que para tu religión es blasfema? Tú no te relacionas con él por todo eso que está pasando. Él es ejecutado por eso que él está diciendo y de repente se te aparece en carne y hueso de frente diciendo, todo lo que te he dicho toda mi vida, hermano, es cierto. Yo nunca te mentí. Jacobo vio a su hermano mayor resucitado. Y luego de que fue testigo ocular de la resurrección de Jesús, fue martirizado en Jerusalén. ¿Saben cómo él murió? Él estuvo predicando y los judíos se cansaron de él. Y lo que pasó fue que ellos lo tiraron desde el tope del templo y como no murió, lo pisotearon. Nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Nadie cambia su manera de pensar de esa manera tan radical. Los historiadores dicen que si hay una evidencia de la resurrección, es Jacobo. Fue uno de los grandes tres. Junto a él, con Pedro y Juan, eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Como alguien devoto judío que pensaba que su hermano era un blasfemo, terminó siendo uno de los líderes más grandes de la iglesia. Algo tuvo que pasar. ¿Cuál es el denominador común de todas estas cosas? Que Jesús resucitó. Y que sigue vivo. Y que Él vive. Y por eso cada domingo nosotros nos reunimos. Porque estamos bien seguros de nuestra victoria. No estamos aquí para pasar el rato. No estamos aquí para conmemorar a alguien. Estamos aquí para adorar a alguien que sigue vivo y que murió por nuestros pecados y que resucitó el tercer día diciéndole a todo el mundo, consumado es. Ahora vamos al enemigo de la fe. Otra evidencia de la resurrección. Dice este enemigo de la fe. Él está escribiendo esto. Estamos leyendo un enemigo de la fe. Y al último, verso 8. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. El que escribió eso, es Saulo de Tarso, que endosó la muerte y el primer martirio de la iglesia en Esteban. Él tuvo un radical momento en su vida cuando de camino a Damasco, yendo a matar a cristianos y encarcelarlos, Jesucristo mismo se le apareció y le dice, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Su respuesta fue, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai?
yo soy el que tú estás persiguiendo. Ahora entra a la ciudad y en vez de entrar a matar, tuvo que entrar a esconderse porque él no sabía lo que estaba pasando. Él no puede creer lo que vio. Y él no duró mucho, rápido ya estaba predicando. Él, Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel, el más celoso del judaísmo, su vida cambió de camino a Damasco al ver al Cristo resucitado y glorificado. Saulo de Tarso pasó a ser el apóstol Pablo, el mayor exponente, misionero, filósofo y defensor del cristianismo y defensor del Cristo resucitado. Ahora, dado toda esta evidencia, la muerte por crucifixión, la tumba vacía, los testigos oculares que murieron por su fe y porque murieron por su fe nosotros estamos reunidos aquí. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Las alucinaciones no lo explican, ni científica ni históricamente. La tumba estaba vacía, no se robaron el cuerpo. Y si estaban alucinando, podían ir a la tumba. No hay ninguna teoría naturalista, es decir, una teoría atea que pueda explicar estos eventos. Nuestra conclusión, hermano, es que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Ustedes no están aquí porque alguien les dijo una historia bonita. Ustedes están aquí porque el Espíritu Santo les convenció de esta verdad. Estamos aquí porque ese mismo que murió por nuestros pecados resucitó al tercer día, dándonos esperanza y poniendo esa fe en nuestros corazones para que nosotros estemos aquí con esa misma esperanza de que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si Cristo no resucitó, hermano, estas son las implicaciones de todo esto. ¿Para qué seguimos congregándonos? ¿Para qué creemos en esto? La resurrección de Cristo fue real. Y al poner nuestra fe en Jesús, nuestra vida deja de ser pasajera. Nuestra vida no se queda en la tumba si nosotros ponemos nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Se queda durmiendo ahí, pero yo les aseguro que cuando esa trompeta suene, esos cuerpos se van a levantar. Y cualquier inseguridad corporal que tengamos, no va a estar. Cuerpos glorificados. Evidenciando de que la muerte en el Calvario fue suficiente para pagar por nuestros pecados y que la deuda está salda. ¿Qué podemos ver? ¿Cuántos hemos estado en desiertos de 2 o más días para que luego Cristo se aparezca con poder a confirmar nuestra fe y restaurar nuestra vida? Durante viernes en la tarde, sábado, domingo, esos discípulos estaban escondidos. Pedro volvió a pescar. Se fue para Galilea. Ellos estaban derrotados. Ellos estaban... Perdí mi tiempo con este hombre que estuvo diciéndome todas esas cosas. Hizo milagros y todo. Yo le creí. Y lo mataron. Nosotros hemos estado en episodios donde parece que el sistema religioso, en el caso de ellos fue el Sanedrín judío, nos ha derrotado. O el sistema del mundo nos fue totalmente injusto. ¿Quién lo mandó a ejecutar? El gobierno de ese tiempo, el Imperio Romano. Tanto la religión como el sistema de este mundo ejecutó al Señor. Pero como ellos no tienen la última palabra y Dios la tiene, el poder del Creador, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, es el mismo que puede sanar nuestras heridas emocionales, espirituales y hasta físicas, sea en esta vida o en la siguiente. La fe de Cristo tiene un fundamento que pisa la muerte y todo tipo de mal. Nuestra fe en Jesucristo es la nueva realidad de que a pesar de que el mal existe, la esperanza es más evidente aún. Si el sufrimiento es real, que lo es, ¿cuán real es nuestra resurrección? ¿Cuán real es nuestro Dios? Que es el mismo que controla todas las cosas, que es el Dios soberano, que resucitó a nuestro Señor de entre los muertos.
Hermano, si usted está pasando por cualquier cosa, porque, no sé, viene de una iglesia que le falló, viene de un sistema religioso que era tan celoso de que prefirió guardar sus tradiciones que su corazón. Usted está viendo todo tipo de injusticias que está pasando afuera en este gobierno y todas las loqueras que están pasando hoy. Pero todo eso no se compara con el poder de la resurrección, la esperanza que tenemos en Él por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Probablemente no eres cristiano y dices que hay falta de evidencia y no puedes creer en nada de esto. ¿Cuánta evidencia es suficiente? El ateísmo ante esta evidencia es injustificable. Cristo es más evidente que otro personaje en la historia y no puedes correr lo inevitable. La evidencia está ahí. Está en ti analizarla y objetivamente llegar a la conclusión que todo el mundo ha llegado a través de la historia y han muerto y han dado su vida por esa misma verdad, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. No hay resurrección sin crucifixión. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No hay pecado que la cruz no haya podido pagar. No importa lo que has hecho en tu vida, hermano. No importa lo que has hecho en tu vida, amigo o amiga que nos escuchas o nos ves. Cristo murió para pagar por los pecados que nos han separado de Dios, de otros y de nosotros mismos. Esa separación por medio de la fe en Cristo Jesús queda anulada. Al nosotros poner nuestra fe y confianza en el Señor, tenemos esperanza de que no solamente el pecado no deja de reinar en nosotros, sino que también este cuerpo va a ser transformado de manera gloriosa y eterna para estar de cara a cara a Dios por los siglos de los siglos. Dios ofrece perdón de pecado por medio de Cristo y la fe en que Jesús murió por ti. El ser eterno pagó por tu deuda eterna. La invitación está ahí. Pon tu fe, tu confianza, tu lealtad, tu dependencia. Ríndete al Cristo resucitado que está reinando hoy ante los cielos para que puedas tener vida y vida en abundancia. Y no solamente vida, sino una nueva realidad. El vivir como si Él ya estuviese aquí, porque Él está aquí. Hermano, su fe, su esperanza, nuestra esperanza y nuestro Rey está vivo y eso es históricamente evidente. Denle un aplauso al Señor y la gloria sea para Él por siempre. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, a ti te doy toda la gloria y toda la honra en estos momentos, Señor. Padre, tú has sido más que bueno para conmigo. Tú me has mostrado, Padre Celestial, lo real que eres. No solamente por la evidencia que hay, sino por el hecho de que tú estás bien, bien presente en mi vida. Y Padre, si hay algo que yo deseo, es que cualquier persona que esté escuchando esto, cualquier persona que esté aquí, si hay algún tipo de duda, Padre Celestial, de su fe, Padre, tu palabra es más que suficiente. La evidencia está ahí, Señor amado. Servimos un Dios vivo. Y yo te pido, Padre Celestial, que tú, como el Dios vivo, el Rey que está reinando sobre nuestras vidas, también puedas reinar en la vida de otros que necesiten arrepentirse y ir ante tus pies. Te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo mueva los corazones y que llame al arrepentimiento y a salvación a aquellos que necesiten ser salvos. Consuela a otros, Padre Celestial. Consuélanos, Señor amado, con el hecho de que no importa lo que esté pasando, sabemos cuál es el final. Y es que tú vives, tú reinas y nosotros vamos a reinar y vivir contigo. Gracias, Señor amado, por tus bendiciones. A ti sea la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los dejo con nuestro amado.